Un jardín alpino o Alpinarium alpinum es un jardín doméstico o botánico que se especializa en la recolección y cultivo de plantas alpinas que crecen naturalmente en grandes altitudes en todo el mundo, como en el Cáucaso, Pirineos, montañas rocosas, Alpes, Himalaya y los Andes. Un jardín alpino intenta imitar las condiciones del lugar de origen de las plantas. Un ejemplo de esto es el uso de piedras grandes y lechos de grava en lugar del suelo que crece naturalmente allí. Aunque las plantas a menudo pueden hacer frente a las bajas temperaturas, no les gusta estar en suelo húmedo durante los meses de invierno. El suelo utilizado suele ser pobre, arenoso, pero muy bien drenado. Uno de los principales obstáculos para el desarrollo de un jardín alpino son las condiciones antinaturales que existen en algunas áreas, particularmente inviernos suaves o severos y fuertes lluvias. El tobogán alpino elaborado con piedras es un diseño moderno del paisaje de casas de campo. A menudo es posible encontrar jardines de rocas que se han vuelto muy populares. Crear un tobogán alpino no es solo una decoración del terreno, sino también un trabajo creativo emocionante. El proceso de construir un jardín de flores es un ejercicio bastante laborioso, pero el resultado vale la pena. Disfrutarás de una composición única de plantas enraizadas en piedras, cuya floración no se detiene desde la primavera hasta finales del otoño. La colina alpina es uno de los métodos de diseño de paisajes que se crea en un terreno llano o en una pequeña colina, imitando con la ayuda de piedras de diferentes tamaños laderas de montañas cubiertas de arbustos enanos y plantas de flores perennes. Las variaciones para crear un jardín de flores alpino son muy diversas. Además de las plantas, pueden contener pequeños estanques, puentes y esculturas de jardín dentro de la composición. Su aspecto es muy inusual y hermoso, hechas en forma de gradas, terrazas, así como con el uso de la iluminación en la noche y por la noche. La construcción de tales estructuras requiere de ciertos desarrollos de diseño y experimentar la realización de ideas. Gran parte de la apariencia del jardín de flores dependerá del tipo de piedras y su forma, que se tomarán como base. El tamaño de las piedras también juega un papel importante. Al crear un jardín de flores de paisaje, puedes utilizar un diseño simple, un esquema que realizarás de antemano, o puedes recurrir a la ayuda de especialistas para el desarrollo individual del proyecto y la implementación de todo el trabajo necesario. Las colinas de piedra es la opción más simple de fabricar. Necesita una pequeña elevación en forma de montículo de tierra y piedras de varios tamaños, que se ubican en orden aleatorio en esta elevación. El tamaño de la composición puede ser cualquiera, y la simplicidad y condición de este diseño permite que sea relevante en cualquier parte del área. Jardín de flores utilizando el paisaje existente. La trama plana o la pendiente natural se toma como base para construir la composición. Aquí hay espacio ilimitado para la creatividad. Puedes decorar el área equipada con una cascada, organizar un estanque, colocar elementos decorativos artificiales. En el desempeño de este tipo de jardín de rocas es bastante simple, ya que utiliza una base naturalmente creada por la naturaleza, a la que agregan las adiciones necesarias. Jardín de rocas utilizando componentes arquitectónicos. Este tipo de diseño de paisaje debe desarrollarse de tal manera que se combine con la idea arquitectónica general de la casa ubicada en el sitio. La estructura de este tobogán alpino contiene terrazas claras y regulares, bordes de azulejos y pasillos. Crear un proyecto así es bastante difícil. Es necesario tener en cuenta muchos aspectos que consisten no solo en la selección de formas y materiales,
sino también en la elección del concepto general correspondiente de plantas. Terrazas de paso. Para la implementación de esta opción se necesita un montículo con una pendiente pronunciada, donde los muros bajos se fijan en varios niveles que sirven como soporte para sostener el suelo. La longitud, altura y la frecuencia de la ubicación de dichos muros pueden elegirse de acuerdo a la idea del diseño. La terraza en sí puede ser pequeña y estrecha o viceversa, ancha y alta. Las plantas se plantan en la superficie de la terraza utilizando especímenes grandes o pequeños para que no se oculten entre sí y complementen armoniosamente el aspecto general de la composición. Roca o colina. Este tipo de construcción implica la creación de una elevación que imita una miniatura de una roca o acantilado. A veces, para la construcción de tal elevación, se utilizan imitaciones de piedras grandes o se traen muestras naturales de gran tamaño. El proceso de creación de este tipo de diseño es bastante laborioso, pero este jardín de rocas se ve muy bien en su forma final. A menudo, este tipo de diseños de jardines de rocas se usan en áreas donde el terreno en sí tiene un paisaje montañoso. Rocalla es un tipo de jardín de rocas creado en una superficie plana de una plataforma hecha de piedras y grava. En el contexto del paisaje general, las composiciones con grandes piedras marcan los puntos más altos, creando un acento peculiar que llama la atención. Para este propósito se pueden utilizar piedras redondeadas o calizas. A menudo las rocallas se hacen con un pequeño estanque. La rocalla puede ser grande o en miniatura, hecha literalmente de medios improvisados, tomadas como base. Una olla grande de barro o una maceta de cerámica, un bote viejo, se pueden convertir en un mini jardín que sea agradable a la vista. El césped alpino. Este tipo de paisaje consiste en una combinación hábil de pequeñas colinas alpinas, rocallas planas y colinas pedregosas. La condición más importante es que la combinación de estas especies sea tan armoniosa que genera la impresión de naturalidad. Para el césped alpino se necesita una superficie bastante grande, por lo que es adecuada solo si el área de tierra lo permite. Otra dificultad radica en el hecho de que las plantas utilizadas para tal jardín de flores, con el tiempo, comienzan a competir entre sí por el espacio y las más fuertes desplazan a las más débiles, mientras que se permite el equilibrio de composición decorativa. Además, las malezas también intervienen activamente en el paisaje creado artificialmente e interrumpen la armonía general incluso con el cuidado bueno y regular. Y después de algunos años, todo el césped tiene que ser radicalmente alterado. Jardín de flores de grava, bastante fácil de crear y se ve espectacular. En el suelo cubierto con una película protectora se colocan grava y piedras grandes. Cualquier escultura de jardín o una fuente puede convertirse en el centro de la composición, cerca de piedras grandes plantadas en una pequeña cantidad de plantas. La mayoría de las veces son perennes o especies de enanas coníferas de hoja perenne. El jardín de flores está decorado con iluminación. Si lo deseas, los elementos de la composición se pueden reemplazar o complementar fácilmente con otros tipos. Muchas ideas para crear macizos de flores se pueden extraer de la naturaleza misma. Para hacer esto, solo necesitas observarla cuidadosamente en condiciones naturales, ver los materiales sobre la flora de la montaña y los paisajes de las tierras bajas. Antes de comenzar a trabajar en la creación de cualquier composición, es necesario determinar su ubicación. Es necesario tener en cuenta el plano general del jardín o del terreno, tener en cuenta los árboles y edificaciones existentes. Los lugares más adecuados para la colocación son
cerca de la entrada del lugar, cerca de la entrada de la casa, en una parcela o en la zona de recreo, frente a la casa, cerca de la terraza o al lado de la casa donde hay un balcón. En un jardín con árboles altos es mejor elegir un lugar para el jardín de rocas en un tramo alejado de los árboles para que su sombra no impida el crecimiento de las plantas pequeñas. Si el terreno está ubicado en una pendiente, el mejor lugar para un macizo de flores será un lugar en la parte superior, donde hay mucha luz y aire fresco. Para un desglose de una composición alpina, puedes elegir arbustos pequeños. Toda la composición se verá apropiada y realista en su concepto.